que tú hagas tu obra, Señor. Tú has puesto esto en mi corazón de poder compartirlo con la iglesia. Y oramos que pueda ser de bendición, que pueda ser de ánimo, que tú lo utilices, Señor, en cada corazón conforme a tu voluntad, conforme, Señor, también a la necesidad y conforme a lo que tú quieras, Señor, hacer en este tiempo, Señor, aquí en nuestra ciudad. Oramos para que tú nos guíes y que tu Espíritu Santo esté iluminando, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro interior, Señor, con cada palabra. Te agradecemos, dejamos este tiempo, Señor, y este momento en tus manos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en este tiempo, nuestro hermano Elías estuvo más o menos tocando algo de lo que yo quería compartir. Si él lo profundizaba mucho, iba a tener que cambiar mi tema, ¿no? Cuando empezó a hablar, dijimos, bueno, sonamos, ¿no? Vamos a ir por otro lado. Pero él tocó más o menos un poquito acerca de esto, ¿sí? El llamado de Dios. Es un tema que a mí me interesa mucho y creo que es necesario para nosotros poder tener en claro cómo hizo Dios y qué hace Dios acerca de este llamado. Porque a veces nosotros tenemos algunas ideas que por ahí no son correctas o que por ahí pueden formar quizás algo que no sea de bendición para el hermano, ¿no? A veces por ahí te va a pasar que hay muchas personas que te dicen, vos tenés que estar acá, ¿no? Esto es para vos, ¿no? Y vos decís, che, pero a mí no me está pasando nada de eso, ¿no? ¿Qué le pasó al Señor? ¿Se está equivocando? ¿Qué le pasó a Dios? ¿Se olvidó de mí? Que le está diciendo a todos lo que yo tengo que hacer y yo estoy como si no pasara nada, ¿no? Entonces por eso es necesario poder entender de la palabra de Dios. No está mal que alguien te diga, mirá, vos estás para esto, ¿no? Pero vos tenemos que ser conscientes que el que va a llamar siempre va a ser Dios. ¿Saben que nosotros a veces cometemos este error también en otros aspectos, ¿no? Nosotros a veces hablamos con el hermano y le damos, ¿no? Y le damos, y le damos, y le damos, y le damos, y lo traemos, y le decimos, no, bla, 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 bla. Y al final no sucede nada. ¿Por qué no sucede nada? Porque el que hace la obra es Dios, hermano. A veces cuando nosotros tenemos estas actitudes, nosotros estamos desconfiando de Dios. Porque el que hace la obra es Dios. Dios puede utilizar lo que Él quiera, aún hasta las piedras. Mi deber y tu deber es compartir ese mensaje, pero nunca pensando que Él va a cambiar. Ah, ¿viste? No, ese fui yo, ¿eh? Le dije la palabra justa. No, mentira. No te engañes. No te engañes porque el que usa a las personas y el que usa su palabra como Él quiere es Dios. Y eso es maravilloso porque a nosotros nos pone en igualdad de condiciones. Somos hermanos. Hoy quizás yo estoy mejor que vos, quizás vos estás mejor que yo, y quizás un día me vas a tener que sostener a mí, pero nos vamos a dar cuenta que somos iguales, que estamos en igualdad de condiciones. Los dos somos hijos de Dios, los dos somos pecadores y los dos tenemos las mismas posibilidades de poder hacer lo que Dios quiere. Y cuando vamos a la palabra de Dios, me impactó mucho esto del llamado de Dios, porque vamos a ver hoy cómo llamaba a Dios. Y vamos a ver también si todas estas cosas que Dios utilizaba hoy siguen en la actualidad o no, lo vamos a ver más adelante, pero vamos a ver cómo era esto del llamado de Dios. Fíjense, y vamos a empezar con una visita del Antiguo Testamento. ¿Saben qué es maravilloso el Antiguo Testamento cuando vemos qué era lo que Dios hacía? Y me da hasta cierta envidia por aquellos hermanos que estuvieron en el Antiguo Testamento y que tuvieron el privilegio de ser llamados por Dios. Porque ¿sabés qué? Lo primero, Dios llama personalmente. Dios llamó personalmente a cada uno de aquellos a los cuales Él quiso utilizar. Fíjense, vamos a buscar algunos versículos. A ver si esto me acompaña. Si no, Josué anda adelantándomelo ahí, ¿dale? O Adrián. Pasalo nomás. Dale nomás. Él llamó personalmente. Vamos a ver algunos versículos. Dale, para adelante. Busquemos ahí Génesis. Voy a necesitar un lector, alguien que quiera leer, ¿sí? Porque si no, no vamos a llegar a las 12, vamos a morir cerquita. Génesis capítulo 2, versículo 15. Fíjense. Ahí te dan el micrófono. Léelo desde el versículo 15
hasta el capítulo 3 en adelante. Dale. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Hasta ahí, Santi. Después seguí con el otro. Fíjense cómo empieza el versículo 15. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Y qué dice la Biblia? Y mandó Jehová Dios al hombre. ¿Saben, hermanos, que Dios a los que llamó en el Antiguo Testamento lo hizo de manera personal? Adán y Eva podían escuchar la voz de Dios. No sé si nosotros somos conscientes de esto milagroso, ¿no? Porque ellos podían escuchar cuando Dios hablaba. Podían escuchar la voz de Dios. No era una imaginación. No era algo que se les había ocurrido. No era algo que parecía. Era Dios hablando a sus hijos. Era Dios hablando al corazón de Adán. Fíjense, vamos a seguir, Santi. Buscar el capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Sí? Para adelante. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Hasta ahí. Fíjense que dice, y oyeron, ¿qué dice? La voz de Jehová Dios. Dios se comunicaba personalmente con aquellos a los cuales iba a llamar. No había otro intermediario en este caso para que Dios pudiera comunicar su plan. Era Dios diciendo, Adán, esto es para vos. Fíjense en el versículo que sigue, dice, mas Jehová Dios, dice, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto, y que dice, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y conocemos toda la historia bíblica, pero sabemos que Dios llamaba personalmente. La voz de Dios era escuchada. No había lugar a dudas de que Dios te estaba llamando. No había lugar a dudas. Vamos a ver más adelante si eso sucede en la actualidad, ¿no? Pero Dios llamaba personalmente. Su voz era oída. Fíjense, otro versículo más. Ponémelo, a ver si lo puedo manejar con este. Vamos a leer Éxodo. Fíjense, Éxodo 20. Éxodo 20. Éxodo 29, ¿no? Para, parece que lo puse mal, a ver. Lo volví un poquito. Parece que puse mal ese versículo, a ver, no lo puedo ver. 29, a ver, me parece que nada que ver ese versículo. Bueno, vamos a buscarlo, a ver. No, ese no, no es. 19:9. Sí, Éxodo 19, exacto. Versículo 1 hasta el versículo 9. Dale, léelo. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí.
Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés se refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Fíjense el versículo, ¿no? Versículo 3 dice, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob. Pero fíjense el versículo 9. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo, ¿qué dice? Oiga mientras yo hablo contigo. Qué privilegio que tenían las personas que eran llamadas en este tiempo del Antiguo Testamento, porque Dios personalmente era oída su voz. No había lugar a dudas. Era esa voz real. No sabemos cómo era, porque no sabemos que estuvo detrás de un viento apacible, que estuvo en el mar, que estuvo en la nube. No hay una descripción gráfica de lo que era la voz, pero la voz de Dios era oída. El pueblo y la persona a la que Dios llamaba estaba segura del llamado de Dios. Vamos a continuar. Génesis. Fíjense estos versículos que nosotros conocemos, porque no estamos viendo nada nuevo, pero fíjense en Génesis, en Dios con Noé. Génesis capítulo 6. Dice el versículo 7, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet, y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Dice la palabra de Dios, ¿no? Dice, dijo pues Dios a Noé. Dios hablando directamente con la persona a la que llamaba. Nosotros a veces leemos esto y no sé si nos situamos en ese momento, pero era Dios mismo hablando al corazón de aquel al que iba a llamar. No todos tuvieron ese privilegio, pero los que fueron llamados por Dios, no había dudas de que Dios los estaba llamando. Josué 1, recién lo leyeron acá nuestros hermanos. Santi, ¿lo puedes leer? Lees desde el versículo 1 al 9. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente. En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente,
para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿De quiénes fueron estas palabras? Fueron las palabras de Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos aferrado a estos versículos? ¿No? Bueno, era Dios mismo hablando con Josué. Qué maravilloso este momento, hermanos, porque dice Jehová habló. Jehová habló a Josué. Qué lindo, qué privilegio que tuvieron aquellos hermanos de poder escuchar la voz de Dios. Fue oída su voz. A todos aquellos a quienes él llamó, tuvieron el privilegio de escuchar de manera real su voz. En el Nuevo Testamento, ¿cuándo fue una de las últimas veces que se escuchó la voz de Dios? ¿Cuándo? ¿Juan el Bautista? ¿Cuándo fue? Bien, por eso ¿quién lo dijo? Jesucristo. ¿Cuándo se escuchó? Esto es maravilloso, hermanos, porque dice la palabra de Dios, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Fue oída la voz de Dios. Los que estaban en ese momento del bautismo escucharon la voz de Dios, porque Dios habló. Dios cuando llama lo hace de manera personal. Nadie ha visto jamás a Dios. Eso dice su palabra. Nadie. No hay formas que nosotros podamos hacernos de Dios. Pero sí fue oída su voz de manera real y presencial. Fíjense, vamos a buscar 2 Pedro. Este versículo es tremendo. Fíjense lo que dice 2 Pedro, capítulo 1. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Dice, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Fíjate lo que dice, sino dice, como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Lo que ellos estaban contando eran lo que habían visto. Habían escuchado la voz real de Dios. Dice el versículo, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Pero fíjate lo que dice después. ¿Y nosotros qué dice? Oímos esta voz enviada desde el cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. Y después dice, tenemos la palabra profética, qué privilegio que tuvieron estos hombres de escuchar y ser llamados directamente por la voz de Dios. Hay historias bíblicas de aquellos que cuando fueron conscientes de lo que estaban sucediendo, fueron llenos de temor, fueron llenos de lo que era su consecuencia o de lo que era su vida de pecado, porque era Dios mismo hablando, escuchando y hablando al corazón de las personas que estaban en ese momento. Su voz era real. Eso sucedía en el Antiguo Testamento. Vamos a seguir adelante. No solamente Dios habló personalmente, podemos buscar nosotros, hay muchos otros versículos que hablan acerca de esto en el Antiguo Testamento, sino también Dios lo hizo a través de otras formas. No solamente Dios se comunicó de manera personal, fue oída su voz, sino que tuvo otras intervenciones en las cuales Él manifestó su poder. No solamente llamó personalmente, a ver si lo puedo pasar, ¿sí? Sino que también lo hizo por medio de su ángel. Dice, el ángel de Jehová. Nosotros utilizamos un versículo que es maravilloso. ¿Cómo dice ese versículo? El ángel de Jehová acampa
alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Saben que esa definición es grosísima? Se llama teofanía o cristofanía, porque es la manifestación física ¿de quién? De Dios. Oh, es terrible. Ahora dice, Él llamó por medio de su ángel. Vamos a leer también algunos versículos. Gedeón. Fíjense, cuando Gedeón es llamado, vamos a buscar ahí Jueces. Jueces capítulo 6. Y fíjense en el versículo 11. Dice, vino el ángel de Jehová. Dice, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció. Hermano querido, no podemos entender y comprender esto, pero Dios era real en su llamado. Cuando Dios llamaba no había lugar a dudas de que Él estaba haciendo una obra. Dice, se le apareció el ángel de Jehová a Gedeón. Gedeón estaba en ese momento viendo la manifestación física de Dios. Qué lindo sería haber estado en ese tiempo, ¿no? Y qué responsabilidad. Fíjense, continúa. Dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole, ¿qué dice? Mirándole Jehová. Hay algunos que son estudiosos que hacen una comparación de que este ángel de Jehová era Cristo mismo personificado. Porque fíjense que es Dios mismo, ¿no? Dice, es el ángel de Jehová y dice después, Jehová, dice, y mirándole Jehová. Pero es maravilloso esto porque de la manera que sea era Dios siendo real a la persona a la que estaba llamando. Estaba hablando Gedeón con Dios y no se estaba dando cuenta, ¿no?, de lo que estaba sucediendo. Dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, ¿no te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Y ahí empieza, ¿no?, todo. Y nosotros sabemos todas las pruebas que él hizo para confirmar que realmente Dios iba a obrar. Pero fíjense cómo sigue el versículo, en el versículo 21, en la parte B, dice, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Ahí recién Gedeón es consciente de que con el que estaba hablando era Dios mismo. Y fíjate lo que dice, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor. Fíjate lo que le dice, no morirás. Porque nadie podía estar delante de la presencia de Dios con la condición de pecador que nosotros tenemos, ¿no? Cuando Moisés está acercándose a la presencia de Dios en medio de la zarza, ¿qué le dice Dios? Quita tu calzado, le dijo, ¿por qué? Porque donde estás es un lugar santo, ¿no? Cuando Gedeón fue consciente de que era Dios mismo obrando en su vida y él viendo el ángel de Jehová, dice, se dio cuenta de su condición, ¿no? Dice, aléjate de mí, pecador, también dice Pedro, ¿no? Cuando se da cuenta de lo que él era, lo que era Cristo en su santidad, ¿no? Dice el ángel de Jehová. Hermanos queridos, cuando nosotros decimos el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, es la manifestación de la presencia física de Dios. Quizás muchos han tenido el privilegio de verla. Conocemos historia de muchas personas, hay una historia personal de una persona que fue atacada, que fue en medio de la selva, era una mujer que se dedicaba a predicar el evangelio y un día fueron para matarla y para quemarla. Y dice que cuando fueron no lo pudieron hacer porque la mujer estaba protegida.
Cuando Daniel es metido en el foso de los leones, que entraron los tres, ¿cuántos habían? 4, la presencia de Dios, la manifestación de la presencia de Dios, el ángel de Jehová. Esto es tremendo, hermano, ¿no? Dice, vi al ángel de Dios cara a cara. Israel, fíjense, en Jueces, el pueblo de Dios, fíjense acá. Dice, el ángel de Jehová, otra vez, dice, subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré más mi pacto con vosotros, y con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz, ¿qué dice? Y lloró. Hermano querido, el pueblo viendo la manifestación de la presencia de Dios, el ángel de Jehová. Cuando Dios tiene que decir algo, te puedo asegurar que no vas a tener dudas. No van a haber dudas de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y cuando, no lo voy a dar ahora, porque si no se me acaba el estudio, pero cuando lleguemos al final nos vamos a dar cuenta que Dios ha hecho quizás hasta algo más maravilloso para nosotros en este tiempo que para aquellos hermanos. Y algo que quizás nosotros no estamos atendiendo. Pero nosotros tenemos el privilegio aún mayor que estos hombres de poder escuchar la voz de Dios. Dios ha hecho algo superior a lo largo de todo ese llamado. Por eso es que estamos convencidos de que Dios te va a llamar. Dios tiene un plan y Dios va a cumplir ese plan. Vamos a continuar. Dice, el pueblo oye el mensaje y lo pone en práctica. Era Dios mismo hablando, ¿sí? A ver si lo puedo pasar. ¿Lo puede pasar? Elías, Primera de Reyes. Otra vez también, acá es interesante. Fíjense en Primera de Reyes, capítulo 19. Capítulo 19, versículo 1 al 8. A ver si me parece que también lo puse mal esto, ¿eh? No. Pasados muchos días, dice, vino palabra de Jehová. ¿Estoy bien? ¿Sí? No, 19, estoy leyendo el 18. Estaba buenísimo eso. También hablaba ahí, pero nada que ver. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue, ¿para qué? Para salvar su vida, ¿no? Es maravilloso lo que sucede acá, ¿no? Porque eso somos nosotros, ¿no? Después de una tremenda victoria que había tenido Elías, dice, cuando es amenazado por esta persona, dice, por Jezabel, uno que hubiese pensado. Nosotros decimos, no es normal, si pude con esta, uno se agranda, ¿no? Si te salió bien una vez, 2 veces, si estoy con todo, ¿no? Era terrible lo que él había hecho, porque Dios mostró su poder, mata a todos estos falsos profetas, y Jezabel le da una orden, te dice, si para mañana, dice, yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, si yo no te he cortado la cabeza, dice, no voy a parar hasta hacerlo. Dice, viendo pues el peligro, ¿qué dice? Se levantó, dice, y se fue para salvar su vida. Eso somos nosotros. Ahora dice, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a sus criados. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, dice, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo,
levántate, come. Ahora es interesante porque le dice un ángel. Fíjense, entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo, y acá dice, ¿quién volvió? ¿Quién era? El ángel de Jehová. La manifestación física de Dios. El ángel de Jehová. Dios mismo fortaleciendo la vida de Elías. Y le dijo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó, pues comió y se fue. Y ahí es donde todos escuchamos de que escucha esta voz de Dios apacible, ¿no? Hermanos queridos, cuando Dios te llama, no hay dudas. Y acá entramos en otra de las formas en las cuales Dios utilizó para llamar, que esta es interesantísima también, ¿no? Porque no solamente Dios llamó personalmente a través de su ángel, a través de su manifestación física, sino Dios utilizó los sueños para llamar a aquellos a cumplir un propósito. Él llamó por medio de los sueños. ¿Estará vigente en la actualidad? Es interesante, ¿no? Anoche tuve unas pesadillas tremendas, pero no fue el llamado de Dios, ¿eh? Él llamó por medio de los sueños. ¿Saben que Dios hizo esto, algo que es tremendo, hermano? Fíjense, vamos a buscar Génesis 28. Porque también Dios, cada vez que llamó, nunca hubo dudas de que era la voz de Dios. Fíjense en Génesis 28. Capítulo 1. ¿Está bien? Sí. Vamos a leer desde el 10, porque si no son muchos, ¿eh? Pueden después leer usted toda la historia bíblica para ver cómo suceden estos hechos también, ¿no? Pero dice, salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar, ¿y qué dice? Y durmió. Dijo, bueno, listo, ya estaba cansado de huir, dice. Y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje, y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Dice, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a su descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. Todo esto fue mientras él dormía. Dice, y despertó Jacob de su sueño, ¿no? Yo me imagino que les conté una vez que yo estaba soñando que el Señor venía y que me llevaba y yo veía esa luz, pero fue tremendo ese sueño, qué lindo sueño, ¿no? Veía esa luz y que me estaba yendo y era tan real, digo, oh, vamos, todavía me voy. Y era como que era absorbido por el Señor, digo, vino Cristo, ¿no? Era un sueño. Qué trucho, ¿no? Cuando me desperté digo, ¿qué? Pero era tan real, qué lindo que fue, ¿no? Ahora saben que Jacob estaba soñando, dice, y Dios estaba hablando a la vida de Jacob en sueño. Y dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Hermanos, cuando Dios se manifestaba en los sueños, no había lugar a dudas de que era Dios llamando a la persona para cumplir un propósito. Y dijo él, dice, ciertamente, dice, era Jehová. Ahora fíjense lo que hizo, ¿no? Dice, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, dice, y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será
mi Dios. Qué maravilloso, hermanos, porque Dios daba seguridad cuando llamaba a las personas. Fíjense, 1 Samuel, esto es hermosísimo este versículo. 1 Samuel, capítulo 3, cuando el Señor llama a Samuel. Dice el capítulo 3, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Dice, y él respondió, heme aquí. Se levantó, dice, y corriendo, luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí no entendía nada, hasta lo despertó. Dice, Elí, Elí, ¿vieron cuando te despiertas? ¿Qué pasó, no? ¿Me estás llamando? ¿Para qué me llamas? Y Elí le dice, yo no he llamado, dice, vuelve y acuéstate. Y él volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Samuel se dormía y Dios lo llamaba, ¿no? Dice, y levantándote Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido aún revelada. Entonces dice Jehová, pues llamó a la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Le dijo, lo que está pasando, Samuel, es que Dios te está llamando. Dios te está llamando. Fíjense, ¿no? Dice, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, yo haré una cosa en Israel, a quien la oyere, le retenerán ambos oídos, ¿no? Y Dios habla a la vida de Samuel. Primera de Reyes. Fíjense en este versículo que nosotros hemos leído, ¿no? Y nosotros lo tenemos presente, pero todo esto sucede, este tremendo llamado de Dios para con la vida de Salomón. ¿Saben cómo sucede? Mientras él dormía, ¿no? Fíjense, Primera de Reyes, 3. A ver si estoy bien ahí, me parece que mandé cualquiera, ¿eh? Primera de Reyes 3, sí. No, parece que está mal, ¿no? ¿O estoy bien? Ah, sí, leyendo el 1. Pero estoy perfecto yo. Fíjense, el versículo 3 dice, Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová, los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón, dice, una noche en sueños. Mientras él dormía, Dios aparece
a la vida de Salomón, ¿no? Y dice, y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia. Versículo 7, ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Dice el versículo 8, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y dice el versículo 10, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. Qué maravilloso, hermano, porque esto sucedió en medio de un sueño. Dios llamando a Salomón, Salomón respondiendo y Dios bendiciendo la vida de Salomón. Dios usó los sueños, el tiempo de descanso, para revelar su plan, para promover su plan y para poner a su pueblo en lugares de influencia. Generalmente este llamado era personal. El que era visitado por Dios tenía la misión de hacer lo que recibía. El que era visitado por Dios, Dios lo estaba llamando para poder cumplir un propósito. Él llamó por medio de visiones. Vamos entrando ya en la parte final de esto, ¿no? Y esto es interesantísimo, hermanos, porque no solamente Dios llamó de manera personal, Dios llamó a través de su ángel en una manifestación física de lo que era Él, no solamente a través de los sueños, sino por medio de visiones. Vamos a leer Jeremías. Y este tema es interesante porque, ¿qué era una visión? ¿Alguien sabe? No. Sí. A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué era una visión? Sí. Muy bien. Está buena esa. Y cuarto, va a ocurrir. ¿Qué sería una visión? Es maravilloso, hermano. Nosotros no tenemos este privilegio, creo yo. Después vamos a ir viendo más adelante a ver si nosotros tenemos visiones, porque hay algunos que dicen que tienen visiones. Vamos a ver si eso es verdad o no. Pero estas visiones era algo, no sé, impresionante. ¿Qué era una visión? ¿Alguien sabe? Exacto. ¿Saben que una visión era el privilegio de ver ante tus propios ojos lo que iba a ocurrir en un evento futuro? Era Dios mostrando a la persona a la cual llamaba todo lo que iba a suceder. La persona que estaba en una visión estaba viendo el suceso. Eso era una visión. Y vamos a ver, Jeremías, capítulo 1. Es interesante también. Capítulo 1, fíjense, el 13 dice, vino a mí palabra de Jehová por segunda vez, diciendo, ¿qué ves tú? Dice, y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, porque aquí yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad proferiré mi juicio contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y las obras de sus manos adoraron. Jeremías estaba viendo la visión o lo que Dios le estaba mostrando en ese momento, lo que había de ocurrir, lo que había de acontecer. Otro versículo más, Ezequiel.
Ezequiel capítulo 1. Capítulo 1, del 1 al 3. Otra vez, ¿no? Dice, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Tremendo, hermanos. Juan, y acá entramos en algo maravilloso también. Juan, fíjense lo que dice en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, del 10 al 20. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, y el primero y el último. Escribe en un libro lo que, ¿qué dice? Lo que ves. Saben, hermanos, que era un privilegio tremendo, porque Dios utilizó las visiones principalmente para la revelación de lo que había de acontecer, profecías, o para revelar y afirmar la verdad bíblica. A diferencia de los sueños, las visiones podían ocurrir durante el día. La visión de Dios era un momento donde la persona consciente, dice, a diferencia de los sueños, la visión era dada durante el día, estando consciente el que era llamado por él, más absorbido por la visión. Esto debe haber sido algo tremendo, hermanos, porque fíjense que dice que él estaba, vamos a buscar en el versículo anterior de Ezequiel, fíjense, ¿dónde estaba Ezequiel? Estaba en el río. No sabemos qué pasaba con la gente que estaba al lado de él, ¿no? No sabemos cuánto duraba la visión. Pero sí sabemos que la gente lo estaba viendo al profeta, ¿no? Capaz que lo vería ahí, no sé, raro. La gente no veía la visión. El único que veía la visión era al que Dios llamaba para dar la visión. La persona estaba ahí, viendo, no sabemos qué sucedía alrededor, pero la gente veía a la persona ahí, al lado, y la persona estaba viendo la visión de Dios. No sabemos cuánto tiempo duraba, si eran segundos, no lo sabemos, pero sí sabemos que podía ocurrir durante cualquier momento del día. Ahora, queridos hermanos, a mí me hubiese encantado, ¿no? Escuchar la voz de Dios. ¿Te hubiese gustado o no? Que Dios te diga, David, Regina, qué lindo, ¿no? Porque no habrían dudas, ¿no? Porque nosotros podríamos decir, no puedo decir, no. Cuando Jonás huye, sucede lo mismo. Dice, vino palabra de Jehová. Él huyó, pero él sabía que a donde... Es más, cuando él empieza a pasar toda esa catástrofe, ¿qué dice Jonás? Vino que el barco se empieza a hundir y empieza a estar todo mal. ¿Y Jonás dónde estaba? Tranquilito ahí, ¿no? Cuando la gente empieza a buscar, no, ¿por qué será esto? ¿Por qué será esto? ¿Qué dice Jonás? Yo sé que esto es culpa mía porque yo no estoy haciendo lo que tengo que hacer. Porque Dios me llamó. Dios me llamó con un propósito y no lo estoy cumpliendo. Dios había hablado, entonces no había lugar a dudas. Cuando Dios llamaba por medio de su ángel, no había dudas. ¿Viste al ángel de Jehová? O sea, no había lugar a dudas de que estaba siendo llamado por Dios. Cuando Dios llamó por medio de los sueños, lo mismo, no había lugar a dudas. Siempre se va a repetir alguna característica de Dios que dice, yo soy. Dios dando la certeza de que estaba llamando. Y cuando sucedían las visiones, era lo mismo. Ahora, queridos hermanos, más adelante vamos a ir viendo en el Nuevo Testamento la semana que viene. Pero ¿qué podemos concluir nosotros en este día? Dios confirmará con total seguridad, no va a dejar lugar a dudas, ¿sí? ¿Cuál es el propósito al que Él te ha llamado? Él tiene un propósito y lo va a cumplir. Y vos vas a tener la seguridad de qué es lo que Dios quiere para tu vida. Otra cosa más que podemos tener nosotros,
que el otro día lo escuchaba en Marisa, ¿no? Él no tiene límite de tiempo, ni de edad para llamarte a un propósito específico. No sabes cuándo Dios te va a llamar. Quizás te llama mañana. Pues yo, pero yo ya soy grande, ¿no? Dice, a mí me va a llamar. Si Dios te quiere para algo, Él te va a llamar y te va a dar la seguridad de lo que quiere para tu vida. Si vamos nosotros a la palabra de Dios, Dios llamó a muchos. Es más, de grandes, jóvenes, chicos, cuando Dios llama, Dios da la seguridad. Si escuchás el llamado de Dios, decile, aquí estoy dispuesto a hacer lo que quieras. Fíjense en Hebreos capítulo 4, versículo 7. Saben, hermano, que Dios sigue hablando, Dios sigue llamando. No se ha terminado el llamado de Dios. Por eso va a decir en Hebreos, un versículo muy conocido que nosotros utilizamos y lo va a remarcar muchas veces ahí. Pero fíjense que dice, capítulo 4, versículo 7. Por lo cual dice, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Dice, a causa de lo cual me disgusté y contra esa generación y dije, siempre anda vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrará en mi reposo. Pero dice, si oyeres hoy su voz. Versículos anteriores va a decir que tenemos la seguridad de que Dios va a llamar. Tenemos la seguridad, hermano, de que Dios va a llamar. Semana que viene, esto es un poco de histórico, pero es maravilloso poder estudiar esto. Vamos a ver cómo llamó Dios en el Nuevo Testamento. Vamos a ver que algunas cosas se sucedieron de lo que es el llamado de Dios. Después vamos a ver cómo llama a Dios hoy, por lo que nosotros podemos tener en la palabra de Dios. Y por último vamos a terminar con que, ¿por qué no estoy escuchando el llamado de Dios? Porque Dios llama, ¿sí? Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte por este día, por esta mañana. Gracias, Padre amado, por tu palabra, por el privilegio que tenemos, Señor, de ser tus hijos, Señor, y de escuchar tu voz. Oramos, Señor, por todo lo que hemos leído, Señor, de tu obra en tiempos, Señor, pasado, sabiendo, Señor, que tú sigues hablando hoy, que tú quieres hacer una obra en nuestra vida, en nuestro corazón, y que puedas encontrar en nosotros, Señor, corazones dispuestos, Señor, a hacer tu voluntad. Que podamos tener esa disposición que tuvo Samuel de decir, heme aquí, estoy dispuesto. Señor, de cada uno de tus hijos que fueron llamados y que tuvieron, Señor, el valor de poner por obra, Señor, lo que tú le habías mandado a hacer. Te agradecemos por esta mañana, dejamos nuestras vidas, Señor, en tus manos, también todo este día, Señor, rogando tu bendición y tu cuidado. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, muchas gracias, hermanos. Que el Señor